La idea de compartir este webinar nace en el sentido de que tanto docentes, estudiantes como nosotros mismos, dado el contexto de los cambios que ha habido en el estilo APA, básicamente para este año, la séptima edición, se ha analizado varios aspectos para poder compartir el día de hoy. Desde ya les agradecemos su participación o su interés en compartir con nosotros estas experiencias que venimos a mencionarles el día de hoy. Como sabemos, la norma APA este año, bueno, a partir del año pasado que se emitió el manual en inglés, hasta ahora sigue el manual en inglés, ha llegado prácticamente y de seguro vamos a seguir utilizando de aquí a 5 a 10 años más, posiblemente. Si comparamos, por ejemplo, el estilo APA, la sexta edición que había sido formulado en el año 2010, fíjense, ha durado más o menos 10 años en ese trabajo y recién estamos entrando en este caso a la séptima edición. ¿Qué quiere decir eso? Que también posiblemente va a estar vigente por mucho tiempo más. Nuestra universidad ha adoptado desde sus reglamentos de investigación, desde sus códigos de éticas y demás documentos que norman todo el proceso de investigación, a trabajar en este caso con la norma APA para todas las carreras, a excepción posiblemente que algunas de pronto tomen otros estilos. Es más, esta norma APA, este estilo APA, es de uso masivo a nivel de América Latina, llámese en universidades, para diferentes tipos de trabajo académico, llámese como tesis, tesina, incluidos artículos científicos. Entonces, por eso es de que de pronto hemos compilado diferentes aspectos como ejemplos y analizado varias herramientas como tal para poder compartir en esta tarde. Antes de empezar todo esto, lo que venimos a compartir es producto del aspecto tanto teórico como práctico. El equipo que estamos en esta tarde para compartir con ustedes, ya venimos trabajando buen tiempo en una línea de investigación dentro del campo también de investigación. En las imágenes ustedes van a ver aspectos que de pronto evidencian este trabajo que vamos a mencionar el día de hoy. Ustedes dirán de pronto, pero si está la séptima edición, está en inglés, ¿qué ejemplos nos van a mostrar? Pues los ejemplos que vamos a mostrar son los siguientes. El año pasado, el 2019, he tenido la oportunidad de participar en un curso de corrección de estilo con la doctora Vergara, que es experta en todo ello, donde también se trabajó la norma APA. También el año pasado hemos estado los tres colegas que estamos el día de hoy en el evento Jatuntingu realizado por Concitec, donde vinieron empresas, incluido Sistema Turnitin, pues donde se explicaba en cómo manejar, por ejemplo, los parafraseos que una de las colegas va a compartir en adelante. También vemos a la imagen en la esquina superior derecha, el último evento que participé fue en la Universidad Nacional de San Marcos, efectivamente, donde también conversamos acerca de el manejo APA séptima edición. Esa es la parte de pronto teórica. En la parte práctica, este año en enero hemos publicado un artículo en revista Cielo en México, y la cual nos piden trabajar con norma APA la última edición, que es la séptima. Hace un mes nada más salió publicado otro artículo de nosotros en una revista mexicana también que está a nivel de Scopus en el cuartil 2 y también nos pide trabajar con norma APA séptima edición. Y tenemos ahí de pronto la revista de Costa Rica que es Educare y Revedu, que son artículos que hemos enviado que están ya en proceso editorial para su publicación, y también esos artículos están redactados con norma APA séptima edición. Entonces, para dar inicio a todo esto, lo que venimos a compartir aquí son aspectos netamente teóricos y netamente prácticos, producto de la experiencia. Y por último, también tenemos la fuente de APA, en este caso, en la versión inglés, y por lo tanto los ejemplos que se van a mostrar son producto de qué, de la revisión, de las publicaciones y de la experiencia como tal. De manera general, esta norma data su origen más o menos en 1929, donde salió el primer manual, por así decirlo, con la finalidad de agrupar ciertos aspectos de escritura, ciertos aspectos de redacción de los trabajos académicos. Más o menos en 1929, que salió el primer manual o la primera guía llamada Instrucciones relacionadas con la preparación de trabajos. A partir de eso ha tenido diferentes versiones hasta la actualidad, que de pronto tenemos la versión séptima que está en idioma inglés. Posiblemente a lo largo de este año ya las editoriales lo van a transformar a la versión oficial en español para que de pronto se haga el uso oficial. Esta séptima edición, señores participantes y señoritas participantes, está dividida en 12 capítulos. De aquí quiero que entiendan bien lo siguiente.
Algunos estudiantes a veces nos mencionan y nos dicen, profesor, yo voy a hacer mi trabajo, nos han pedido mi trabajo con un norma APA. Pero tengan en cuenta de que de pronto no todo el trabajo muchas veces va a ser norma APA, porque norma APA es prácticamente, es todo un bagaje, un cúmulo de experiencias para citación de fuentes. No solamente eso, sino tiene que ver con redacción, tablas, números, figuras, escritura, artículos y todo lo demás. Fíjense, solamente en esta tarde vamos a compartir lo que está en el capítulo 7, 8 y 9 nada más. Es decir, vamos a compartir lo que es todo lo que es citas, todo lo que es referencias y todo lo que es tablas y figuras. Pero fíjense, en el capítulo 1, en esta séptima edición, habla de principios de escritura y publicación académica, que es un tratado también. El capítulo 2 habla de todo lo que es el formato de papel y el formato de escritura, margen y todo lo demás, tipo de letra y sangría y todo lo demás. El capítulo 3, por ejemplo, habla de normas de informes de artículos de revista. Y aquí está incluido, por ejemplo, ya en esta norma, está, por ejemplo, cómo se redacta para artículos de carácter cuantitativo o artículos de carácter cualitativo o en su defecto artículos que utilizan metodología mixta. El capítulo 4, por ejemplo, habla de estilos de escritura y gramática. El capítulo 5 habla todo lo que es pautas de lenguaje para escribir sin prejuicio. El capítulo 6 habla todo lo que es mecánica del estilo que se va a utilizar. El capítulo 7, que es, también lo vamos a tratar el día de hoy, todo lo que es tablas y figuras. El capítulo 8, todo lo que es obras citadas o citación de fuentes. Capítulo 9, lista de referencias. Estos tres capítulos los vamos a dar a conocer el día de hoy. En el capítulo 10 está toda una gama de ejemplos dentro del manual. El capítulo 11, todo lo que es referencias legales. Y el capítulo 12, todo lo que tiene que ver con proceso de publicación. De aquí quiero que entiendan, señores y señoritas participantes, de que, fíjense, la norma APA tiene varios aspectos para redactar un trabajo académico. Principalmente enfoca al aspecto de artículos científicos, principalmente enfoca ahí, pero de ahí que de pronto da la posibilidad de que cada institución académica, universidad u otro que hace de pronto investigación pueda adoptar ciertos aspectos y lo pueda ajustar a su realidad, que en la norma muy bien menciona en varios aspectos. Entonces, en esta primera etapa vamos a explicar lo que corresponde a citación de fuentes dentro de esta séptima edición. Y pues generalmente nosotros cuando hacemos un trabajo académico, desde una monografía, una tesis, un artículo científico, un artículo de opinión, generalmente nos piden que los trabajos deben ser citados. Esas citas, pues, que son ideas o teorías o investigaciones que básicamente han influido en nuestro trabajo, o sea, han determinado para hacer nuestro trabajo. Por más de pronto que sea una hojita que hayamos escrito y hayamos utilizado autores que defiendan nuestra postura o que sustenten nuestra opinión o que de pronto nos den mucha más información para el trabajo, estamos usando ya fuentes para poder citar. ¿Y por qué citamos? Citamos pues para dar antecedentes, para sustentar o debatir las ideas que queremos dar. Además, eso nos permite ofrecer documentos de los hechos, de las cifras y todo lo que queremos dar a conocer. El número de fuentes que se cita en el trabajo varía de acuerdo al propósito del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos estudiantes y colegas, por ejemplo, y profesores nos dicen, ¿y cuánto en mi tesis, cuántas citas voy a hacer? O en mi trabajo monográfico, ¿cuántas citas voy a hacer? O en tal cosa, ¿cuántas citas voy a hacer? Pues saben, la norma dice lo siguiente, la norma no te dice cuántas citas vas a poner para que sea APA. Ya cada institución, cada universidad, cada de pronto editorial, ya te pone las condiciones en cuántas citas va a hacer. Es por eso que la norma APA recomienda, ya, en este caso, que cada universidad o cada unidad o cada facultad o cada carrera internamente teniendo como base la norma APA, pueda proponer posiblemente al estudiantado o a los que hacen investigación una cantidad de citas referenciales. Por ejemplo, algunas revistas que uno publica te piden mínimo 25 citas, 30 citas, 40 citas. Eso ya depende de, en este caso, la institución o la editorial que va, en este caso, dirigir todo el proceso de investigación. Entonces, no dice exactamente cuántas citas se va a utilizar, sino ya depende, como le digo, de la institución o de la editorial que va a hacer esa publicación o la revisión del trabajo. En esta norma también que de pronto se habla de la anterior, siempre hace hincapié en el plagio y el autoplagio, de que se debe evitar esto del plagio,
de pronto no aprovecharse o no tomar ideas de otros y haciéndolos pasar como si fueran nuestros. Es más, nuestra UNSP tiene también un código de ética donde también dice que se prohíbe el plagio y eso si se descubre o si se detecta y si de pronto se agudiza podría tener problemas legales. Y también hay que de pronto tener cuidado con el autoplagio. ¿Y qué es el autoplagio? De pronto presenté un trabajo anterior y utilizo ese trabajo como si fuera actual y lo hago pasar eso. O sea, yo mismo hago el plagio para presentar un trabajo, por ejemplo, a otro profesor o de que he presentado el año pasado, el anteaño pasado, lo vuelvo a presentar. Entonces también hace referencia a estos aspectos. ¿Para qué uno cita? Así de manera puntual. Uno, para respetar derechos de autor. Dos, para que fundamenten esas afirmaciones. Uno puede opinar, uno puede decir su experiencia, fíjense, pero si eso nosotros lo sustentamos con autores que hayan investigado ese tema, que hayan de pronto estudiado ese tema, de pronto esa cita o lo que estoy diciendo cobra un tanto más consistencia, ¿no? De pronto le da un tanto más fundamento, por así decirlo. Y también, ¿para qué se usa una cita? Para manifestar a los que están leyendo nuestro trabajo que algunas palabras que está puesto en ello no nos pertenece, sino que de pronto pertenece a otras personas que hayan estudiado. También citamos para resaltar frases, oraciones o pasajes que consideramos importantes dentro del trabajo. Y también citamos para qué, para expandir el alcance y profundidad de los escritos que en este caso podemos realizar. Dentro del aspecto de las citas, esto se va a dividir básicamente en dos grandes grupos, que se conoce como citas directas y citas indirectas, principalmente en dos grandes grupos. Las citas directas, cuando se maneja una cita directa, pues se utiliza cuando yo de pronto deseo resaltar algo, manifestar algo y lo voy a copiar tal cual encuentro en la fuente. Yo puedo revisar un libro, puedo revisar un artículo, una tesis, y de pronto encuentro ahí un pasaje, una cita que me interesa para mi ensayo, para mi tesis, no sé. Entonces, cuando hago una cita directa, cuando me copio tal cual es, ¿de acuerdo? Y estas citas directas se van a dividir de dos maneras. En citas menos de 40 palabras y en citas más de 40 palabras. Voy a hacer énfasis en lo siguiente. Se cita tal cual encuentro en la información. Quiere decir, si de pronto encuentro una cita que tenía algún error, igual me lo puedo llevar. Luego explicaremos en qué de pronto se van diferenciando varios aspectos. ¿De acuerdo? Bien, como les comentaba, esa cita directa se va a dividir en menos de 40 palabras y más de 40 palabras. A esta cita menos de 40 palabras lo conocen en la norma APA como cita corta. Y eso va a ser de dos maneras. Puede ser cita parentética, que es cuando se da énfasis en el contenido, y el otro es cita narrativa. ¿De acuerdo? Cuando se da énfasis al autor. Aquí vemos de pronto algunos ejemplos que he considerado, son ejemplos que está utilizado de información que tenemos de primera mano, por así decirlo, para evitar quizás algunos sesgos al momento de explicar. La cita parentética es cuando se da importancia, se le da énfasis al contenido que estoy haciendo. En el ejemplo 1, ustedes pueden ver que dice, existe una nueva forma de acoso en el contexto virtual denominado ciberbullying, la cual se da, hasta ahí mi redacción. Luego, ¿qué hace? Abre comillas, ¿de acuerdo? Y todo lo que está entre comillas es la cita que me estoy copiando, ¿de acuerdo? Pero ya le estoy dando, ¿qué cosa? El crédito. ¿Y por qué se llama énfasis en el contenido? Porque estoy dando importancia en la redacción al contenido de esa cita. Una vez que acabo, cierro las comillas, abro paréntesis, pongo el apellido del autor, coma, espacio, el año de publicación de ese libro, coma, espacio, p. espacio, 74. Cierro paréntesis y como es una cita menos de 40 palabras, va el punto final después del paréntesis. El otro ejemplo que podemos utilizar, fíjense en el ejemplo 2, otra manera de hacer esta cita, es que yo podría hacer una redacción corrida. En 2017, Sisman argumentó que el ciberbullying se da, hasta ahí va mi redacción, y luego abro comillas y pongo la cita. Y lo que está en las comillas es la cita que me estoy copiando. Luego igual abro paréntesis, p. punto o página punto 74, cierro paréntesis y va punto. Entonces, una cita textual que tiene el autor, el año,
el número de página y la cita entre comillas. ¿De acuerdo? Menos de 40 palabras, por así decirlo. Pasemos a lo siguiente. El otro tipo de cita es conocida como cita narrativa. Y la cita narrativa es cuando se le da énfasis o se le da importancia al autor. Si ustedes fijan en el ejemplo 3, ya no empieza con el contenido, sino empieza con el autor. Y por ejemplo está puesto ahí, Cerda, espacio, abro paréntesis, 2014, coma, espacio, p, punto, espacio, 11, cierro paréntesis, y va a mi redacción primero. Menciona que en sus inicios la investigación formativa C, así es mi redacción. Y luego abro las comillas y estoy copiándome la cita de donde he extraído. En este caso, de la página 11. En el ejemplo 4 vemos una variante, que el autor está delante, se le sigue el año y al final está el número de página. Esto ya, chicos y chicas y jóvenes estudiantes y colegas, es básicamente para qué, ya son estilos en cómo utilizar en la redacción. Pero igual, ¿qué cosa tiene? Autor, tiene año, tiene número de página y la cita entre comillas. 4 aspectos importantes que tiene, llámese una cita parentética o llámese una cita narrativa. Bien, cuando tenemos en el caso de cita de 40 a más palabras, la norma lo llama esto como cita larga. ¿De acuerdo? Ahora, en la cita larga ya no se ponen las comillas y se pone en un bloque independiente. Hay en una nueva línea, a un nuevo renglón, por así decirlo. Y luego ahí se le aplica una sangría francesa, que algunos lo llaman, de 0.5 pulgadas o en su defecto de 1.25 centímetros, en la misma posición que un nuevo párrafo. Si yo me estoy copiando 2 párrafos, pues tendría que agregar otro 1.27 centímetros o 0.5 de pulgadas en el siguiente, solamente en la primera línea, y ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Todo esto, la norma manifiesta que debe ser redactada a doble espacio. Fíjense el primer ejemplo, cita parentética, dando énfasis al contenido. Fíjense la primera parte donde dice, dentro de la investigación formativa se debate, bla, 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 es la redacción que estoy haciendo como en este caso, como responsable del escrito. Cuando ingresa la cita, fíjense, dice, tener en consideración que, 2 puntos, párrafo independiente, corro 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros y va mi cita más de 40 palabras. Como es una cita que está dando énfasis al contenido, el autor, el año y el número de página van al final. Pero fíjense que el punto acaba en la cita, no cierra después del paréntesis. Ese paréntesis donde tiene autor, año y número de página que lo está cerrando entre paréntesis, no lleva punto al final. El punto va cuando termina la redacción o cuando termina en este caso la cita que me estoy llevando para el trabajo. Vamos al siguiente ejemplo. El ejemplo número 2, fíjense, es una cita cuando se le da énfasis o se le da importancia al autor. Igual, la primera parte se observa que es la redacción que lo estoy haciendo en este caso como responsable del escrito, y luego va y se menciona Cerda, abro paréntesis porque está el autor en la redacción, y el paréntesis, dentro del paréntesis va a ir el año y el número de página, considera que, 2 puntos, y párrafo independiente, sangría de 0.5 pulgadas y va la cita que me estoy llevando que son más de 40 palabras. Muy bien, el ejemplo 3, por ejemplo, es un ejemplo que está con 2 párrafos. Es cuando yo de pronto me copio 2 párrafos para hacer un trabajo determinado. Empieza la redacción, por ejemplo, dice Orozco et al. 2020, sostiene que bla, 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 es la redacción del autor del escrito, y luego ingresa una cita más de 40 palabras, pero con 2 párrafos. Fíjense, y dice, coinciden, es el primer párrafo, ¿de acuerdo? Y si me estoy copiando un segundo párrafo, en la primera parte, donde dice en cuanto a las ventajas, se le aplica otra sangría más de 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros. Y la paginación lo he puesto al final. Igual observen en la paginación, cuando termina desventajas, está puesto el punto final ahí. Y el número de página queda solo afuera de la cita. Ejemplo 4. El ejemplo 4, si ustedes se dan cuenta, es cuando de pronto detecto un error en una cita.
A un inicio les comentaba que ustedes, si van a llevarse a una cita, se llevan tal cual es. Me refiero que cuando quieren llevarse citas directas, ¿de acuerdo? Y de pronto ustedes ven algún error ahí, pues la norma que te dice, al costadito, entre corchetes, pon la letra sí, que significa que la palabra anterior es un error de la cita que te estás llevando. Fíjense cuando dice ella fue su pareja sentimental, si bien nunca dice, está sacado del libro de filosofía de Warburton, fíjense, ahí debería ser nunca. Posiblemente hubo un error ahí de la editorial que no se dieron cuenta. Y fíjense, ahí debería ser nunca, pero se ha puesto nunca. Entonces yo me detecto ese error en la cita que me estoy llevando, lo pongo al costadito de ese error, entre corchetes, la palabra SIC en cursiva. Y bueno, todo lo demás tiene, ¿no? Ya me llevé la cita, tiene el autor que es Warburton, coma, año 2013, y aquí está puesto el color verdecito PP. Si yo encuentro la cita entre dos páginas, o sea, está terminando una página y se pasa a la otra página, pues ahí utilizo la abreviación PP, que significa páginas, y que son del 205, en este caso, al guión al 206. Entonces, si estoy llevando una cita que está entre las dos páginas, va a ir en este caso con el guión y el PP. Bien, tenemos el siguiente caso. Hay veces podemos sacar citas directas o citas que nos copiamos, pero esas citas las estamos sacando de páginas web. Y ustedes saben que en las páginas web generalmente no tienen páginas, o sea, no tienen número de página. Entonces, ahora, ¿cómo cito si me estoy copiando un trozo de una página web? En este caso hay que aclarar una página web efectivamente que tenga información importante, ¿sí? Una página web que efectivamente tenga, sea de datos confiables o de información confiable, ¿de acuerdo? Para poder llevar una cita y así evitar de pronto algunos aspectos que estarían de manera inadecuada cuando de pronto presente un trabajo. Entonces, fíjense, como en las páginas web, los blogs y demás no tienen número de página, la norma nos dice que podemos abreviar en este caso con el número de párrafo. Toda página web sí tiene párrafos, entonces puedo contar desde el inicio toda la cantidad de párrafos que hay para poder poner en qué párrafo está la cita. Ejemplo, fíjense que está en el ejemplo 1, nos dice Viñas 2017, respecto al uso del padre menciona que abro las comillas porque me estoy copiando de una página web, lo llevo la cita y como estoy sacando esto de una página web, lo pondré, abro paréntesis, par.8, que es la abreviación de párrafo. Igual en ejemplo 2, ustedes pueden observar, es una cita con énfasis en el contenido. Al final ya lo pongo el autor, el año y el número de párrafo. Y como es una cita, repito, que le da énfasis al contenido, todo ya va entre paréntesis. Cosa que no sucede cuando es una cita en énfasis al autor. Ahí solamente va entre paréntesis el año y el número de párrafo, dependiendo el estilo que estoy utilizando. El ejemplo 3, por ejemplo, ustedes pueden observar, igualito está aplicado a una cita más de 40 palabras en párrafo independiente, sangría francesa aplicado de 0.5 pulgadas, y la cita está al final que dice Viñas, 2017, párrafo 2. En el ejemplo 4, fíjense, hay una variante. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes encuentran una página web y resulta que la cita que están llevando hay bastante información y está por abajo esa cita, pues no se van a pasar contando todos los párrafos que está ahí, pues saldrá ahí párrafo 50, párrafo 40 y no se vería tan bien. ¿Qué nos dice la norma? Si yo encuentro de pronto un párrafo bastante alejado a partir del título, entonces tengo que ubicar un subtítulo más cercano y a partir del subtítulo empezar a contar los párrafos. Entonces, por eso que en el ejemplo 4, ustedes pueden ver que está Viñas, 2017, dice sección de comentar el libro de lectura. ¿Qué quiere decir eso? Que después del capítulo o del apartado, el acápite, comentar un libro de lectura, de ahí se ha contado el párrafo número 5. La norma APA nos dice de que la idea es dar todos los datos en una cita o en una referencia con la finalidad que nos sea fácil de acceder a las fuentes o poder recuperar la información que desean. Bien, tenemos ahí otro ejemplo que de pronto sí está incorporado en esta norma séptima edición y le da bastante importancia a todo lo que es redes sociales y más.
También podemos citar, por ejemplo, extractos de video de YouTube, de Vimeo, de TED y de cualquier otra plataforma donde sacamos videos para nuestro trabajo. Hay veces que de pronto uno encuentra información muy interesante, por ejemplo, en el canal de TED o en el canal, en este caso, de YouTube, ¿no? Un video que de pronto me va a servir para la tesis, para la monografía, para el ensayo, no sé. ¿Qué nos dice la norma? Pues también se puede citar en este caso, teniendo en cuenta de qué minuto a qué minuto o a qué segundo estás llevando esa cita extraída del video. En el ejemplo 5, por ejemplo, dice, en el nivel descriptivo de la investigación científica C, y entonces se abre comillas porque me estoy copiando una información del video, dice, describe fenómenos sociales, bla, 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 termino las comillas y abro paréntesis, y ustedes saben que en el YouTube, por ejemplo, no, algunos no ponen sus apellidos y nombres completos, pero sí ponen un nombrecito. Eso se conoce como nombre de pantalla o nombre de usuario. Pues en este caso, ese YouTube que estoy utilizando lleva por nombre bioestadístico. Y luego va el año, luego una coma y lo aplico de que esta cita me estoy llevando del minuto 48 al minuto 56. Como es una cita que está menos de 40 palabras, simplemente al final lo pongo un punto final, cerrando, en este caso, la oración que estoy queriendo manejar. Bien, ahora, también en la norma APA, en la actual, como también en la anterior, también hablaba de esto, cuando yo puedo cambiar una cita porque se requiere explicar en ello, ¿de acuerdo? Uno puede cambiar la cita y dar explicación, y la norma nos habla de tres aspectos. Yo en una cita textual, en una cita directa, podría insertar material, podría omitir material o podría de pronto añadirle énfasis a una cita. En el ejemplo 1, por ejemplo, funciona cuando yo voy a insertar material a una cita. Voy a insertar algunas palabras que aclaran a esa cita. Por ejemplo, nos dice ahí, Sisman, 2017, señaló que, y la cita que me estoy copiando está entre comillas en la página 74. Pero fíjense, si yo lo dejo la cita así nomás como está, hay modos más directos y otros más elaborados, pero siempre se busca lo mismo: avergonzar, exponer, dejar indefenso, incrementar el propio poder, disminuir al otro, desnudarlo. Si yo lo dejo sin aclarar que se trata de ciberbullying, si yo no lo inserto en material, esa cita no se entendería. Es por eso que entre corchetes se ha insertado, se ha agregado un material para que esa cita tenga sentido. Y efectivamente el que está leyendo se dé cuenta de que esta cita se refiere al ciberbullying y no se refiere al bullying ni a otro tipo de acoso cibernético, por así decirlo. Entonces, en ese caso estoy cambiando una cita internamente y la norma me dice que debo hacerlo entre corchetes y aclarar ahí la palabra que quiero que se inserte. En el ejemplo 2 tenemos dos casos: el omitir material y el añadir énfasis. La norma nos dice que yo podría llevar una cita y de pronto encuentro ahí palabras o oraciones o frases que no me van a servir en investigación. Entonces lo puedo cortar eso, o eliminar, o suprimir. Y una vez que he hecho eso, aplico 3 puntos. Espacio a un lado, espacio al otro lado y 3 puntos. ¿De acuerdo? Quiere decir eso, que dentro de la cita he cortado algún aspecto de la cita que no me interesa en este caso, en el trabajo que se está realizando. A eso se llama en este caso omitir material. ¿Y cuando llamamos añadir énfasis? Fíjense, cuando seguimos el ejemplo. Además, los protagonistas son pares, niños o adolescentes, y fíjense, y se reafirma, pero siempre pares. O sea, está reafirmando de que ese acoso cibernético siempre se da entre pares. A un inicio dice los protagonistas son pares, pero luego dice también, pero siempre son pares. ¿Qué quiere decir esto? Le ponemos en cursiva. ¿Por qué? Porque esta cita me está diciendo de que se debe dar énfasis, que se refiere básicamente a tener cuidado, o que este riesgo se da solamente entre pares. Entonces, al costado, ¿qué se ha hecho? Repito, se ha puesto en cursiva y al costado se ha abierto entre corchetes énfasis agregado o también poner énfasis añadido. Entonces, son aspectos que uno podría utilizar dentro de una cita. Entonces, resumiendo esto, las citas directas se van dividiendo en citas largas, citas cortas, ¿de acuerdo? Citas menos de 40 palabras, citas más de 40 palabras y citas sin paginación. Al otro lado tenemos las citas indirectas. Y aquí quiero hacer énfasis, señores participantes y señoritas participantes, en lo siguiente. Esta norma APA séptima edición, y recuerden muy bien, no se olviden,
a cada rato cuando uno lee el manual va a encontrar que sugiere y recomienda y vuelve a recomendar que en un trabajo, cualquier tipo de trabajo académico, se debe dar importancia a las citas indirectas, a lo que conocemos como parafraseo. La norma dice, es mejor que en un trabajo académico, una tesis, una monografía, un ensayo, un artículo y todo lo que tenga que ver con el mundo académico científico, se debe priorizar, en este caso, las citas indirectas, que básicamente son parafraseos, porque en este caso, al hacer todo ello, tiene muchas ventajas que ya en la segunda ponencia lo van a explicar. Entonces, en esta norma séptima edición hay una variante bastante interesante con respecto a la sexta. Igual se sigue manteniendo de que ya no se pone comillas, va autor, el apellido del autor, va el año, no se pone número de página porque ya lo estoy parafraseando, pero acá dice una cosita importante que está en la cuarta viñeta. Nos dice, la norma nos dice, se puede incluir el número de página o párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Que también en las citas indirectas, ¿de acuerdo? En las citas parafraseadas, si es que el autor o si el profesor o si alguien te dice, incluye el número de página, también se puede hacer. Ya no es exclusividad que aquí no se haga. ¿Y por qué la norma dice que se puede poner también número de página en ese parafraseo que estamos haciendo? Porque dice, eso va a permitir al lector, si es que quiere revisar esa información por motivos que de pronto le importa, ubique de manera rápida de dónde ha parafraseado. Y también de pronto va a servir al revisor, al asesor, a cualquier persona que está, en este caso, a cargo de dirigir ese trabajo, darse cuenta que efectivamente si ese estudiante o esa persona ha parafraseado de lugar y ha parafraseado de manera adecuada, sin perder la idea original de lo que quiere decir la fuente principal o no. Es por eso que en esta séptima edición sí recomienda y está enmarcada y se puede incluir el número de página. En este caso ya va a depender de la universidad o el docente que estén trabajando, del asesor, para poder, en este caso, utilizarlo como no también. Este apartado, jóvenes y señoritas participantes y colegas, ya lo va a profundizar un poco más en la siguiente ponencia. Solamente voy a mostrar algunos ejemplos, ¿de acuerdo? En el ejemplo 1, por ejemplo, menciona López, 2016, y luego está su idea. Esa idea ya está parafraseada, ¿de acuerdo? En el ejemplo 2 está con un número de página, observen. López, 2016, página 38, y luego está la cita parafraseada, que también es dable, ¿de acuerdo? Y en el ejemplo 3 está ya una cita también parafraseada, pero dando énfasis en el contenido, cuando el autor ya va en la parte final. Otra cosa importante que aquí lo hemos agregado a manera de ejemplo, es a pedido de pronto de algunos estudiantes de posgrado, de maestría, doctorado, que preguntaban y cuando utilizan, por ejemplo, en sus tesis o en sus artículos, utilizan artículos de idioma, no sé, en inglés o en portugués. En este caso, ¿cómo aplicamos la norma en eso? Fíjense, la primera está una cita en portugués, está entre comillas, y luego está, dice que Suárez y Severino, 2018, página 375. Ahora, esa cita posiblemente lo vas a incorporar en tu trabajo, en tu artículo, en tu tesis. También puede ser en inglés o en otro idioma que hayan encontrado la información. En este caso, cuando la cita ya lo traduces, se convierte en una cita no textual. ¿Por qué? Porque esa traducción, esa interpretación que lo estás haciendo, ya no es textualmente como tal, sino podría haber de pronto alguna variación. Es por eso que está dentro de las citas textuales. El parafraseo, repito, ya lo van a trabajar en la segunda parte de la ponencia. Voy a pasar esto. Y dentro de las citas, señores y señoritas participantes, existen variantes dentro de la norma. ¿Qué quiere decir? La norma APA tiene citas directas, citas indirectas. En las citas directas lo divide en citas cortas, citas largas, citas menos de 40 palabras, citas más de 40 palabras y citas sin paginación. Y las citas indirectas principalmente son parafraseos. De todo eso que venimos hablando así a grosso modo, también existen variantes dentro de ello, que son situaciones particulares que surgen por algún motivo. Una primera variante, creo que es conocido, acá no hay ningún problema, la cita con un autor. Cuba 2016 afirma lo siguiente, eso aplica para cita textual y para cita no textual. Aquí solamente está puesto el ejemplo a grosso modo, señores participantes. Ejemplo 2, también con un autor, cuando el autor va, en este caso, al final. La siguiente variante es cita con dos autores.
Vázquez y Cebellino. Quiere decir que es un libro, es un artículo, una tesis que lo han publicado dos personas. A eso llamamos con dos autores. Está el ejemplo 1, cuando se empieza con los autores, y el ejemplo 2, cuando se le da importancia al contenido. Y aquí está la variante, en este caso en la parte 3, cita con 3 o más autores. Cuando hablamos de cita con 3 o más autores, la norma nos dice, en esta norma séptima, eso no había en la sexta, en esta norma nos dice que si encuentras un libro, un artículo, una tesis, cualquier material académico, científico, y que tiene más de 3 autores, desde la primera vez de la cita, pone solamente al primer autor y seguido de la palabra et al, sin cursiva, punto, y el año. Ya luego ustedes verán si ponen página o no, dependiendo de su cita. Pero a partir de 3 autores en adelante, la norma dice, pone solamente al primer autor, seguido de la palabra et al. Repito, es una modificación con respecto a la sexta edición que no decía eso. Entonces, eso aplica tanto para citas con énfasis en el autor y también aplica a las citas con énfasis, en este caso, en el contenido. Ahí lo tienen el ejemplo, dice bien claro, Orozco et al, punto 2020 menciona que, y ahí viene ya si quieren una cita textual o una cita no textual. La siguiente variante es cuando ustedes encuentran información que han publicado alguna institución, alguna organización. Se le conoce como grupo como autores, autores institucionales, autores empresariales, no sé, que son básicamente instituciones que publican algún tipo de información, no sé, libros, manuales, tesis, artículos, no sé. En ese caso, la norma nos dice que se debe dividir eso en grupo como autores con abreviación y en grupo con autores sin abreviación. En el ejemplo 1 tenemos cuando utilizamos con abreviación y dice, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, y recuerden chicos y chicas y todos, la primera vez que cito va a ir la sigla entre paréntesis. INTEF, 2017, quiere decir que este grupo como autores sí tiene, ¿qué cosa? Su abreviación. De ahí al hago la cita que quieran, una cita textual o no textual. Recomendable siempre que sea una cita no textual. En el ejemplo 2 es cuando yo le doy énfasis al contenido y los datos de la fuente lo pongo al final. Y cuando lo pongo al final, ahí sí todo va entre paréntesis. Y dice, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Y como eso de pronto tiene una sigla, y no voy a poner de nuevo los paréntesis, esa sigla lo pongo entre corchetes, 2017. En este caso es grupo como autores o son instituciones que publican. Y si de pronto hacemos sin abreviación, esto funciona, por ejemplo, cuando nombramos a una universidad. Por ejemplo, la Universidad de Lima, ¿no? Ahí de pronto no va a haber abreviación. De frente se dice la Universidad de Lima, año 2020, página tal, menciona que, en este caso ya es una sigla, un autor corporativo sin abreviación. Lo mismo funciona en el ejemplo 2, que es una Universidad de Chile, que tampoco tiene abreviación. Entonces ahí ya se pone la cita de frente con el nombre institucional, pero sin la abreviación correspondiente porque no la hay. El otro caso, la otra variante dentro de la norma APA séptima edición, que también aplica a la sexta, está autores con el mismo apellido. Muchas veces van a encontrar en el ejemplo 1, quizás hay autores que estás utilizando en tus antecedentes o en algún pasaje de tu trabajo académico que efectivamente tienen el mismo apellido. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Ya en la cita, para que se diferencie quién es quién, ahí sí acepta que se ponga iniciales de los nombres adelante en este caso para que se diferencie. Vean el ejemplo, J.A. Domínguez 2014 y J.G. Domínguez 2015. Son dos autores totalmente diferentes, pero con apellidos similares, con apellidos iguales en este caso. Entonces ahí sí agrego las iniciales de los nombres para que para que se entienda mejor, por así decirlo. En el ejemplo 2 nos dice, pero ¿qué pasa si de pronto en la misma referencia, o sea, el mismo libro tiene dos apellidos iguales? Ahí sí no hay ningún problema. Lo pueden poner los dos apellidos iguales, ¿por qué? Porque están en la misma publicación. En cambio, en el ejemplo 1 son fuentes diferentes. De pronto Domínguez 2014 es un libro y Domínguez 2015 es un artículo. Entonces son fuentes diferentes. Pero en el ejemplo 2 es cuando de pronto son los mismos que han publicado. Es como quien diría, hay que suponer que Fernández y Fernández son dos hermanos que han publicado su libro. Entonces ahí sí no hay necesidad de poner las iniciales de los nombres porque eso ya se va a aclarar cuando a ustedes realicen en este caso, las referencias.
Otra variante. De pronto he encontrado un libro o un artículo que es con un autor desconocido. O de pronto es un libro que dice autor anónimo. Muchas veces pasa cuando leemos algún libro de lectura o literatura, por ejemplo, tienen autores anónimos. Entonces la norma que nos dice se comporta como autor. Fíjense en el ejemplo uno, es cuando es el caso de un libro. De pronto han encontrado un libro y han descargado un PDF y no tiene el autor. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Pues en ese caso, el título de ese libro se convierte o reemplaza al autor. Ejemplo que está puesto ahí, Manual Básico de Smartphone, 2019. No tiene autor. Entonces, si no tiene autor una persona o ninguna institución, el título de ese libro se pasa a ser como autor. Y eso lo pongo entre cursiva. Pero ¿qué pasa cuando de pronto encuentro un artículo de revista que tampoco tiene autor? Igual, ese título se comporta como autor con la diferencia que eso va entrecomillado, que básicamente son artículos de revista que no van a tener en este caso un autor que los diferencie. Muchas veces pasa eso cuando descargan PDFs posiblemente, y son PDFs muy importantes y posiblemente no tengan el autor, podrían utilizar este aspecto. Y si es que dice, el libro ya dice anónimo, pues anónimo se comporta como autor. Diría, anónimo 2020 menciona qué, ¿no? Por ejemplo. Ahí va la diferencia. Otra variante es cuando tengo citas múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que eso se aplica generalmente, jóvenes y señoritas participantes, se aplica cuando uno publica artículos científicos. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede leer 2, 3, 4, 5 artículos, ¿de acuerdo? O no sé, 2, 3, 4, 5 libros, no sé, y de pronto te das cuenta, o 2, 3, 4, 5 tesis, y te das cuenta que las 5 tesis que estás analizándole, o los 5 artículos que estás analizándole, de pronto coinciden en varios aspectos. Entonces, tranquilamente yo lo puedo parafrasear todo a todos esos 5 autores con los datos importantes que ellos han propuesto, y fíjense en el ejemplo 1, abro paréntesis y los considero ahí a los 5 o 3 autores que he utilizado. Por ejemplo, está puesto Abitia y Uriarte 2017, punto y coma, Humanante et al. 2018, Islas y Franco 2018. O sea, son 3 artículos. Fíjense, para escribir esas 3 líneas se ha revisado 3 artículos. Y como los 3 artículos, como esos autores coinciden en mencionar lo que estoy queriendo decir ahí, simplemente ya los combino a todos ellos y los junto al momento de citar. Igual aplica en el ejemplo 2, dice estudios respecto a competencias digitales en estudiantes, y están todos los autores que de pronto han hablado de ello, y luego ya hago la cita textual o no textual o lo que ustedes requieran. Tenemos otra variante, autor con diversas publicaciones en la misma fecha. Hay autores, por ejemplo, como este señor que es Martínez Miguelés, que ya falleció, si no me equivoco, el año pasado. Es un autor que ha propuesto bastante información en investigación y metodología y epistemología cualitativa. Este señor, por ejemplo, al año publicaba artículos 3, 4, 5, o al año publicaba libros, al año, 3, 4, 5, 6 libros. Entonces, fíjense, cuando yo encuentro a un autor que publica ese nivel, al año publica 2, 3, 4, no sé, ¿cómo lo citaría? Fíjense lo que está en azul. Fíjense, si en el 2020 hay un autor que ha publicado 3 libros y yo estoy utilizando su libro que publicó en enero, será 2020A. Si yo estoy utilizando su libro de ese autor que ha publicado 2020, lo que publicó en agosto, será pues 2020B. Si está utilizando su libro que ha publicado en diciembre de 2020, pues será su libro 2020C. Entonces eso aplica cuando de pronto se tiene diversas publicaciones en la misma fecha, o en su defecto para aclarar algún tipo de fuente que estoy utilizando. La otra variante es cuando tengo de pronto un libro o un PDF o un artículo, no sé, que de pronto he descargado y no tiene la fecha. En ese caso lo pongo S.F. O sea, sin fecha. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere? Pero fíjense, el S.F. está junto. La norma nos dice de que debe ir junto, sin espacio, ese sin fecha. Por eso está puesto S.F. sin espacio, no está puesto en esa parte. Entonces cambio el año, simplemente lo pongo S.F. Cuando de pronto hago cita de cita o fuentes secundarias, acá voy a hacer un paréntesis, señores y señoritas participantes. La norma recomienda también a cada rato de que se debe tratar de utilizar fuentes primarias. Solamente en casos de pronto en que ya no encuentre la fuente primaria, pasar a la fuente secundaria.
¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque a veces los estudiantes en pregrado y en posgrado, cuando de pronto trabajamos en el curso de tesis, nos damos cuenta de lo siguiente: a veces encuentran un antecedente para una tesis para su antecedente, y de esa tesis, de su antecedente, se llevan algo de 5 o 6 antecedentes para su trabajo. No, colegas o señoritas jóvenes. La recomendación es que ustedes primero revisen la fuente primaria. Si es que no encuentran, recién pasan a la parte de fuente secundaria. Y en esta parte también la norma hace bastante énfasis, en este caso, a cada rato, por así decirlo. El ejemplo que está puesto ahí, si no he encontrado fuente primaria, ya por vosotros, entonces tendré que hacer fuente secundaria. Si hacen eso, la cita va de la siguiente manera. Nasi Calo, por ejemplo, 2013, citado en Trujillo 2020, página 3, señalan que, y hago la cita. Si ustedes se dan cuenta, ¿el libro de quién tengo? ¿Tengo de Nasi Calo o tengo el libro de Trujillo? Pues tengo el libro de Trujillo, no tengo el libro de Nasi Calo. ¿De acuerdo? Entonces tengo que citar, en este caso, citado en, o como se cita en, del libro que tengo. Hay una recomendación, porque eso he visto errores, tanto en pregrado y en posgrado, de que hacen su tesis y en los antecedentes, ¿qué hacen? Para que lo vean más rápido, de solamente una o dos tesis se llevan sus antecedentes para su trabajo. Y están haciendo pasar como si fuera que han revisado toda esa información. No, ahí se aplica cita de cita. Nada más la vez pasada que estoy revisando algunos trabajos ya para que sustentan, he detectado de los 5 o 6 trabajos que estoy revisando, 3 trabajos que, por ejemplo, en sus antecedentes se están llevando tesis de una o dos tesis nada más. O sea, les piden a veces que pongan 10 o 20 antecedentes. ¿Qué hacen? Tranquilamente de 2 tesis se los copian todos sus antecedentes. Entonces, este aspecto, por ejemplo, no deben hacer. Y si se hacen, tendrían que usar ese tipo de cita. No hacer pasar que tienen la información. O en su defecto buscar la información primaria. Bueno, esa recomendación que se hace. Pero si van a usar la fuente secundaria, ahí tienen el modelo de cita, cómo podrían utilizarlo. Otro aspecto es la comunicación personal. Y acá, de nuevo, un énfasis. La comunicación personal solamente se utiliza dentro del trabajo, en la citación del trabajo, mas no va a utilizarse en las referencias. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es una comunicación personal? Cuando yo hago una entrevista, hago una llamada telefónica, envío un correo preguntando a alguien sobre un tema, y como de pronto no hay registro para todo eso, ahí voy a poner, como está en el ejemplo. Fíjense, por ejemplo, esta cita yo lo saqué el año pasado de un estudiante que me comentó que le estaban obligando a asistir a un evento, y lo puse en un trabajo y lo cité como comunicación personal. Fíjense, ahí sí va a iniciar el nombre, M. Zavala, abro paréntesis, comunicación personal, porque él me dijo, en este caso, me dijo su opinión respecto a algo, 21 de mayo de 2019, ahí sí pongo la fecha casi exacta, lo más exacto posible, ¿de acuerdo? Refirió que, y ahí dice la cita, los docentes no deben obligar a asistir a eventos académicos a cambio de nota. Uno como estudiante debe ser consciente de asistir en la medida de sus posibilidades. Eso me dijo un estudiante que lo utilicé de pronto para un trabajo. Y es una comunicación personal porque es la opinión de un estudiante. ¿De acuerdo? Y debajo, el ejemplo 2 está cuando ya la cita lo pongo al final. O perdón, los datos de la fuente lo pongo al final. Entonces, la comunicación personal, repito, solamente se puede utilizar en el cuerpo del trabajo, pero más no va a ir en la lista o en las referencias. De pronto, cuando tengo libros que han sido traducidos, ¿qué me dice la norma? Por ejemplo, ahí tengo un libro de Prensky, que tiene el libro publicado en inglés el 2010, pero el libro publicado está al español, está el 2011. Entonces, si tienen ese libro que dice que ha sido traducido, tendrían que poner Prensky, por ejemplo, 2010 barrita o slash 2011. Quiere decir que el 2010 ha sido publicado en el idioma original, el 2011 ha sido traducido al idioma español. Omisión de año en la cita narrativa repetida. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en un párrafo ustedes están citando a algún autor y le ponen su año, su número de página, no sé, y si al mismo autor lo vuelven a mencionar en el párrafo, en la siguiente vez ya no es necesario poner el año ni el número de página, solamente el apellido. Siempre y cuando, repito, están en el mismo párrafo que estás redactando, mencionando al mismo autor. Cuando son de pronto sitios web, publicaciones periódicas o software, en este caso, fíjense, sucede esto. Hay veces que ustedes mencionan a una página web, eso no se pone en referencias.
O mencionan en la redacción alguna revista, tampoco se ponen referencias. O mencionan de pronto, fíjense, esto se ve en las tesis y en los artículos. En la parte del capítulo 3, cuando hablan técnicas de procesamiento de datos, generalmente ponen, el procesamiento de datos se ha realizado con el paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS u otro programa en su versión 25. Eso se cita en el trabajo, pero más no en la referencia. En el ejemplo 1, por ejemplo, dice, ¿no? Ahora que estamos en época de pandemia, posiblemente muchos estudios van a ser de carácter virtual, van a hacer encuestas virtuales, van a usar plataformas posiblemente gratis o pagadas. Entonces, ¿cómo van a redactar eso? Por ejemplo, se creó la encuesta utilizando Surbio y entre paréntesis se pone la dirección oficial de esa plataforma y luego sigue la redacción que quieran dar. Pero eso ya no van referencias. El ejemplo 2, se buscó información en la revista electrónica de investigación educativa para desarrollar los antecedentes de la investigación de este estudio. Se podría redactar así, mencionan el nombre de la revista, pero ese nombre de la revista ya no va a ir en referencias. O en el ejemplo 3, que la mayoría lo hace, dice, el procesamiento de los datos se realizará con paquete estadístico para las ciencias sociales conocida como SPSS en su versión 25. Entonces también eso lo puedo redactar, pero más no ya lo citaré en las referencias. Finalmente, creo que ya terminó esta parte de citas. En el caso de los epígrafes, o son frases que se inicia al empezar un capítulo o algo, están los ejemplos cómo se podría utilizar cuando se incluye referencia o no se incluye referencia. Esto se aplica cuando de pronto ustedes quieren aplicar alguna frase a un autor al inicio de su trabajo de tesis u otro.